Muy buenos días, el tema de hoy es recuerdos. Vamos a leer de Mateo capítulo 26, 69 al 77. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes: que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Recuerdos. Tremendo cuando leemos la historia de Pedro. Un hombre que fue trabajado por el Señor Jesús, un hombre formado por el Señor Jesús, el cual era un pescador, pero el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Y como en el proceso de la formación, él mismo no quería que el Señor se crucificara. Varias veces se le intervino que el Señor no hiciera el proceso por el cual venía a cumplir el propósito de Dios a través de la cruz. Y aquí encontramos que el mismo Pedro le había dicho a Jesús que él no dejaría ni permitiría que el Señor se crucificara, pero el Señor mismo le dijo que antes de que cante el gallo 3 veces, él ya lo habría negado. Y cuando sucedió que capturaron al Señor Jesús, aquí encontramos en la palabra que él lo negó 3 veces. Y se acordó cuando el gallo cantó por 3ª vez y él ya lo había negado. Él ya lo había negado 3 veces cuando cantó el gallo. Y se acordó de las palabras que le dijo Jesús. Y cómo esto le dolió a él en el alma haber negado a Jesús, porque se dio cuenta que todo lo que le decía Jesús era verdad. Y vienen los recuerdos y lo agobian a este hombre de Dios. Vienen esos recuerdos y lo llevan a la depresión, a la zozobra, a la incertidumbre y al dolor. ¿Cuántas personas todavía viven en el recuerdo, en el pasado, cosas que hicieron, cosas que dejaron de hacer, cosas que pudieron haber hecho, cosas que le dijeron que deberían hacer y no las hicieron, y después cuando vienen las consecuencias no saben cómo obrar y viven en el pasado, y personas que pasan años con los recuerdos? Pero recuerdos no gratos, recuerdos de amargura, recuerdos de dolor, recuerdos de resentimiento, recuerdos de rechazo, recuerdos en los cuales no los ha dejado avanzar ni evolucionar. Por eso el Señor le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Salió Pedro de allí y lloró amargamente. Tremendo cómo este hombre tan usado por Dios viene y se convierte en un hombre prisionero de sus recuerdos. Y cómo viene a entrar, a pensar y obrar en el Señor. Pero también encontraba otra parte y otro que también encontró traición para Dios, para el Señor Jesús. Porque aunque este hombre traicionó al Señor Jesús, no se perdió. El Señor aún así lo restauró a Pedro y fue uno de los mayores apóstoles que tuvo el Señor Jesús, y cómo obró a través de su vida, transformándolo de una manera sobrenatural a Pedro. Pero encontramos también otro discípulo de Jesús. Miremos lo que nos dice el capítulo 27 de Mateo, versos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cómo el enemigo trabaja en los recuerdos con muchas personas, que así como el enemigo trabajó en Judas, que lo llevó a ahorcarse por el resentimiento, el dolor de haber traicionado al Señor Jesús, que él no debió haberlo hecho, lo llevó a ahorcarse. ¿Cuántas personas por los recuerdos, esa persistencia del enemigo trabajando en la mente, los recuerdos de culpabilidad, de condenación, de rechazo, de pecado, de soborno, de atadura, de palabras, de maldiciones, lo doblega en su voluntad y lo lleva a suicidarse? ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que les ha pasado? Aquí encontramos 2 situaciones similares con los discípulos de Jesús.
Pedro, un hombre que el Señor empezó a formar y a trabajar en él, pero era un hombre terco, testarudo, pero como el Señor lo fue formando en amor lo fue formando el Señor Jesús para llegar a ser uno de los grandes apóstoles como Pedro. Un hombre usado con milagros y prodigios que encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, que todos estaban reunidos, y el Señor usa sobrenaturalmente el Espíritu Santo a Pedro y se levanta a hablarles a todos sobre la crucifixión de Jesús, y que todos deberían ir al arrepentimiento y pedirle perdón al Señor, pero deberían convertirse en a Cristo Jesús. Un hombre totalmente entregado al Señor Jesús en su propósito, en su llamado, ya que estas personas, estos dos hombres, habían traicionado al Señor Jesús por diferentes razones, pero Pedro lo hizo porque no estaba dispuesto a morir por causa del Maestro. Se acordó de lo que había hecho y se arrepintió. Judas lo hizo porque no estaba dispuesto a aceptar la vida de la forma como Cristo le la enseñaba o le formaba o lo direccionaba, ya que uno de ellos fue y se suicidó. El otro pasó el peor fin de semana de toda su vida con el dolor y la amargura y el resentimiento por haber traicionado al Señor, por haberlo negado 3 veces, pero aún así por haber maldecido, haberlo conocido, pero aún el Señor en su misericordia lo restauró. Y esos recuerdos no lo doblegaron a Pedro, porque el Señor lo restauró, pero sí doblegó a Judas llevarlo a suicidarse, ya que así de grandes y poderosos son los recuerdos. Funcionan como una sombra que nos persigue donde quiera que usted y yo vayamos, pero en ustedes, en mí, está en que los recuerdos no nos dobleguen y no nos lleven al dolor. Por el contrario, usted y yo debemos tener recuerdos gratos, porque cuando usted y yo llegamos a conocer de Jesús, la palabra de Dios dice: "He aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas". Entonces los recuerdos nos van a servir a usted y a mí como testimonio. Pero convertirnos en prisioneros de nuestros recuerdos es lo único que nos puede suceder, ya que existe una segunda opción que en ocasiones puede llegar a ser peor que la primera. Y esta acontece cuando usted y yo comenzamos a adornar nuestros pensamientos tratando de buscar explicaciones al por qué actuamos de esta forma, cómo lo hicimos en nuestra mente, que está en una búsqueda de información desenfrenada. Comenzamos a especular y a inventar cosas que nunca estuvieran presentes y al momento del acontecimiento. Un ejemplo de esta situación la encontramos en Judas. La palabra dice que este hombre tuvo remordimiento. El remordimiento, un sentimiento de pesar, de inquietud, de dolor, de rechazo, de fracaso, de abandono. Y cómo esos pensamientos, esos sentimientos, esos recuerdos lo llevaron a destruirse, a suicidarse, a ahorcarse. Así hay personas que los recuerdos lo mantienen todo tiempo, los recuerdos pensando cómo hice, por qué lo hice, por qué no hice, por qué me hablaron, por qué me dijeron, muchas cosas que el enemigo trabaja en la mente, pero el hombre no lava su mente con la palabra, no la renueva con la palabra, y esto fue lo que pasó a este hombre. Si tuviéramos que realizar una comparación entre estos dos siervos de Dios que nos han sido útiles en la palabra, Pedro y Judas, es el caso el representar que al igual deberíamos preguntarnos qué haríamos usted y yo en alguno de estos dos casos. En el caso de Pedro, negamos al Señor. Usted de pronto ha negado a su esposa, a su esposo, sus hijos, su familia, los ha negado, de pronto ha maldecido en algún momento, de pronto sus padres, pero no podemos vivir años con esos recuerdos en los cuales se nos doblega y el mal carácter, las malas palabras, malas decisiones. No, debemos al contrario pedirle al Señor que renueve nuestra mente, pero debemos también renunciar a esos pensamientos y a través de la palabra en poder encontrar renovación y restauración en nuestra mente. Pero también tenemos el caso de Judas, personas que todavía viven con recuerdos cuando me abusaron, cuando me maltrataron, cuando me golpearon, cuando me metieron a la cárcel, y todavía vive con esos recuerdos en los cuales se le ve ese dolor, ese resentimiento, esa persona, y busca la manera. De pronto he escuchado personas que se han intentado suicidar 1 o 2, 3 veces, que se cortan las venas, que se tiran a un carro. Bueno, muchas cosas que hemos escuchado de personas que lo han intentado y no lo han logrado, y es precisamente porque el Señor está esperando que no le pase lo de Judas, sino que se arrepienta y que le pida perdón al Señor y que su mente sea renovada en el poder de la palabra y que el Espíritu de Dios entre y more en la mente de nosotros. Pero solamente se puede hacer cuando usted y yo nos determinamos a buscar y
depender del Señor y que el Señor entre y cambie nuestras mentes para que en nuestro corazón haya paz y gozo que solamente lo puede traer el Espíritu de Dios. Y es eso lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. No vivir de recuerdos de amargura y de dolor, sino con recuerdos gratos donde el Espíritu Santo nos restauró. En el nombre de Jesús. Amén y amén.